primero que quiero invitar a que hagamos es nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Amén. Un poquito irónico suena eso de reflejar unidad divina ahora con el distanciamiento, ¿verdad? Pero la unidad realmente está en el corazón, no en lo físico. Así que, mis hermanos amados, hoy estamos felices porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque su fidelidad no cambia, continúa intacta, como bien decía Omarcito en su oración, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que somos débiles, a pesar de que a veces tendemos a flaquear en nuestra fe, el Señor está fiel y el Señor no nos deja, mis hermanos amados. Por eso hacemos bien en estar esta mañana en la casa del Señor, y estamos en un día especial porque estamos iniciando el tercer ciclo de este año. Eso significa la tercera serie de este año. Yo quiero que me ayuden a recordar, mis amados hermanos, cuál es el tema del año. Reflejo, unidad divina. Y nuestra serie para estas 6 semanas será testificando al mundo. Reflejo, unidad divina, testificando al mundo. Hoy vamos a iniciar con el tema para que todos crean. Para que todos crean. Miren, hermanos, si un privilegio grande tenemos nosotros, además de ser salvos, es procurar que otros sean salvos. Precisamente dando unas clases de discipulado el día de ayer, hablábamos de este tema, la necesidad de que otros la reciban, de que otros la tengan, la salvación. Y entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso, y una de las formas maravillosas de reflejar la unidad divina es testificando al mundo. Y cuando testificamos al mundo, lo hacemos con nuestras palabras, lo hacemos por medio del diálogo, lo hacemos por medio de las explicaciones, pero mucha parte, quizá la mayor parte, la hacemos con nuestras acciones, con nuestra forma de vida, con la manera en que nosotros nos conducimos en cualquier ámbito de la vida. Nosotros podemos testificar al mundo. Entonces, en nuestro tema y deseo de reflejar unidad divina, este es nuestro tercer ciclo. Y por las 6 semanas siguientes vamos a tratar de comprender que lograr ese reflejo de la unidad divina se puede alcanzar, se puede realizar si nosotros testificamos al mundo, si damos testimonio al mundo. De hecho, hermanos, el mundo es el escenario perfecto en el que nosotros podemos testificar del Evangelio. Hay una forma de testificar al interior de la iglesia. Cuando nosotros testificamos de milagros, de cosas que Dios ha hecho en nosotros, dentro de la iglesia, eso está bien, es bueno, pero al mundo le testificamos que Cristo salva, que Cristo nos da vida eterna, y esa es la parte que no debe faltar. Eso no lo podemos ir a hacer a otra iglesia, eso no lo podemos hacer con familiares que ya conocen de Jesucristo. No, nuestro escenario perfecto para testificar es el mundo, para testificar de Cristo. Nosotros no podemos ir a un terreno donde tal vez ayer alguien más sembró la semilla de la milpa y venimos nosotros al otro día a sembrar más semillas de milpa. Eso no es correcto, eso no está bien, no funciona así. O quizá en un terreno donde ya vienen las matitas de milpa de a un medio metro de altura y nosotros vamos y ponemos más semillas ahí. No, por eso, hermanos, tampoco podemos testificar de Cristo a las personas que ya conocen de Cristo. Tiene que ser al mundo. Ese es nuestro campo de acción, y sobre eso va a ir
esta serie de estas 6 semanas. Entonces necesitamos ser muy sensibles a la voz de Dios a través del Espíritu Santo para reflejar unidad divina. Entonces necesitamos testificar, y el propósito, la finalidad es que todos crean. Eso, sencillamente, que todos crean, porque la Biblia misma dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiero invitarles a que leamos un pasaje un poco extenso esta mañana, Juan 17:23. ¿Alguien me puede decir qué es lo que se registra en el capítulo 17 de Juan, mis hermanos? ¿Qué es lo que hay ahí? Es un capítulo famoso. ¿Qué hay en el capítulo 17 de Juan? Hay letras, ¿va? La oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Eso abarca el capítulo 17. Nosotros no vamos a leer todo el capítulo, solo el versículo 23. Nos basta y sobra para que nos demos gusto esta mañana meditando en la palabra. Bueno, entonces miremos el verso 23. Y dice así el versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, vean, hermanos, tratemos de ver este versículo con mucha inteligencia, pero con inteligencia espiritual. Aquí hay 4 clases de personas. Son 3, pero hay una que se subdivide en 2. Primero, pensemos, ¿quién está diciendo estas palabras? Dijimos, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se está dirigiendo? Porque es una oración al Padre, ¿sí? Entonces ya está Jesús. Cada uno de nosotros podría ser la representación de Jesús en este momento. Y luego está el Padre, que está en el cielo. Pero luego menciona otros 2 grupos de personas. El primero dice, para que sean perfectos en unidad. Bueno, dice al principio, yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, la iglesia. Entonces, está Jesús, está el Padre, está la iglesia, pero al final hay otro grupo de personas. ¿Cuál es? Para que el mundo sepa. Entonces, está el Padre, está Jesús, está la iglesia y está el mundo, ¿sí? Y entonces el Señor dice, bueno, ellos, el Padre y Él, son uno, pero Él está hablando de la unidad que desea para su iglesia, no por puro placer de que esté unida la iglesia, sino porque hay un propósito en esa unidad. Y entonces les dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, y luego para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos. ¿Quiénes son ellos en este caso? Ya no son la iglesia, a ellos, a los del mundo también los amó como a mí me has amado. Mire, el amor que tú me diste alcanza a la iglesia y alcanza al mundo. ¡Qué maravilloso! Eso quiere decir que el Señor Jesús está interesado en que nosotros testifiquemos al mundo a través de nuestra unidad para que el mundo sepa esto. Desglosemos ahora el pasaje. Las 3 cosas fundamentales que descubrimos aquí en este versículo es, primero, que vivamos en unidad permanente. Que vivamos en unidad permanente. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad a la que se refiere el escritor sagrado debe ser, ¿cómo? Debe ser perfecta. Perfecta debe ser la unidad. Ay, hermano, usted no que anda aquí, no hay nada perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Perfecto solo ¿quién? Así decimos, ¿va? Y a veces es nuestro caballito de batalla para esconder nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades.
Pero aquí no está diciendo que nosotros seamos perfectos. Lo que debe ser perfecto es la unidad. ¿Y cuándo la unidad es perfecta? Cuando Jesucristo verdaderamente está en nosotros. Primer elemento, que Jesucristo esté en sus discípulos. Sabemos que separados de Jesucristo nada podemos hacer. Así lo dice Juan también en el capítulo 15. Que nosotros debemos vivir siempre conectados al amor de Jesucristo y dependientes siempre de su misericordia. Ese es el primer elemento. Cuando Cristo vive en nosotros de manera permanente, nosotros somos capaces de amar. Por sí solos, nosotros somos defectuosos, somos imperfectos. Pero cuando Cristo mora en nosotros, su amor se perfecciona en nosotros y tenemos capacidad de amar, y tenemos capacidad de perdonar, y tenemos capacidad de trabajar en beneficio de la obra de Dios. ¿De quién creen que depende eso, hermanos? De nosotros. El que Jesucristo esté en nosotros permanentemente y derrame su amor en nosotros de tal manera que nos capacite para amar, perdonar y trabajar en su obra, eso depende de nosotros. Es maravilloso, pero depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que eso suceda, puesto que somos privilegiados hijos de Dios, puesto que hemos alcanzado por bendición, por misericordia divina, la salvación y la vida eterna. Entonces ahora somos responsables, usted y yo, de permitir que Jesucristo permanezca en nosotros de manera continua. El otro elemento para vivir en esa unidad permanente es que el Padre permanezca en Jesucristo. El Padre en Jesucristo. Dice, yo en ellos y tú en mí. El Señor Jesús le dice al Padre, yo en ellos, pero tú en mí. Entonces, la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad irrompible, indestructible. Esa permanece para siempre. Es una realidad, mis hermanos, y es una referencia de la unidad que se pide de Cristo con nosotros. Eso, por supuesto, esa unidad entre el Padre y el Hijo no depende de nosotros. Debemos estar tranquilos, porque eso depende del Padre y el Hijo. Ahora yo pregunto, ¿será que el Padre y el Hijo cumplen con esa perfecta unidad? Claro que sí. El Señor lo dice continuamente en el Evangelio según Juan. Pero lo que sí depende de nosotros es que nosotros estemos dispuestos a que Jesús permanezca permanentemente en nosotros, y entonces esa unidad será perfecta, porque es una unidad en la que interviene el Padre, el Hijo y la Iglesia, nosotros sus discípulos. Ahí es donde se hace perfecta la unidad. No que nosotros seamos perfectos, insisto, pero la unidad nuestra va a lucir una unidad perfecta. Entonces, teniendo esa unidad perfecta, usemos la unidad, ¿para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio. Mire lo que dice después en el versículo: para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando Jesús vino literalmente a la tierra, estuvo entre las gentes. Los primeros que no quisieron reconocer que Jesús venía de Dios fueron sus propios connacionales, sus propios hermanos, los judíos. No le creyeron. Bueno, cuando decimos los judíos, habrán sus honrosas excepciones. De hecho, nosotros sabemos que en las altas esferas del fariseísmo y del Sanedrín en Jerusalén, había por lo menos dos personas que creían en Jesús. Uno de ellos se llamaba José de Arimatea y el otro se llamaba Nicodemo. Estos dos personajes creían en Jesús. Seguramente había muchos más judíos, los discípulos,
ellos eran judíos y había muchos más seguidores de Jesús que eran judíos. Pero cuando digo los judíos, su nación lo rechazó, es en general la mayor parte de los judíos. Ellos, en vez de reconocer lo que venía de Dios, le dijeron que estaba blasfemando, le decían que era un blasfemo, que era un mentiroso, le decían que él no venía de Dios, lo acusaron de que estaba blasfemando y le pidieron a Pilato que lo crucificara. Y la gente hoy día, muchos siguen sin creer que Jesús vino de Dios. Pero el Señor aquí deja una clave para que el mundo conozca que Dios lo envió. Se necesita la unidad perfecta de su iglesia. Si la iglesia no vive en esa perfecta unidad, entonces estamos resquebrajando la credibilidad del mundo en que Jesús vino de Dios. Esta parte es básica para comprender que la unidad es la que sirve de testimonio, mis hermanos. No es lo que digamos, es lo que hagamos, es lo que reflejemos en nuestras vidas, lo que va a mostrar al mundo que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino de Dios, que fue verdaderamente enviado por el Padre. Y si fue enviado por el Padre, todo lo que dijo e hizo estando en la tierra tiene plena validez y plena vigencia, incluyendo el hecho de que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces nuestra salvación también es válida, y el mundo va a ser más fácil que crea en eso. Fíjense ustedes que en la iglesia primitiva esto sucedió. Esto se dio. Es increíble cómo ellos vivían en una perfecta unidad. Lo podemos leer en el libro de los Hechos. Ustedes han leído el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que ahí, cuando había algún necesitado, todos se reunían e inmediatamente sacaban de su problema a la persona. Había tal unidad entre los primeros discípulos de Jesucristo que la gente lo notaba. La gente se daba cuenta, el mundo veía que la iglesia era tan unida, y entonces decían, no, esto solo puede evidenciar una cosa, que Jesús realmente vino del cielo, que realmente es Hijo de Dios, que Jesús vino del Padre. Y eso es lo que va a suceder hoy, cuando nosotros como iglesia también usemos esa unidad para dar testimonio. Así que, mis hermanos amados, la evangelización del mundo va a ser mucho más sencilla. Nosotros vamos a sentir mucha más solvencia de predicar el evangelio si nuestra vida está reflejando unidad al interior de la iglesia. Digamos, en otras palabras, que la iglesia es la agencia de testimonio de Jesucristo en la tierra mientras Él regrese. Somos la agencia de testimonio. Perdone, ¿dónde me pueden dar información acerca de Jesucristo? En la iglesia. Cuando usted llega a algún lugar, algún edificio o algún centro comercial y quiere buscar un local específico, un negocio específico, y va a recorrerse el centro comercial y no lo encuentra, ahora en los centros comerciales, en la entrada prácticamente, hay un kiosco o hay una, ¿cómo se llama esas cosas? Un cartel informativo donde dice dónde está ubicado cada negocio. Entonces, en el 305, quiere decir que está en el tercer nivel y el local número 5. Ahí voy a buscar. Efectivamente, ahí está. Pero si quieren saber dónde está Jesucristo, de dónde vino Jesucristo, qué es lo que hace Jesucristo, vaya a la iglesia. Ahí está el centro de información. Ahí está la agencia de testimonio. Y cuando van a la iglesia y miran que la iglesia está desunida, que nosotros nos peleamos como... ¿Qué animalitos son los que se pelean mucho? Todavía son los perros y los gatos. Bueno, si nos ven así, no van a creer que Jesús vino de Dios. Jesús vino a hacer eso. Y eso es lo que hizo Jesús.
si ven que la iglesia es unida, perfectamente unida, van a decir, esto es lo que hace Jesús, yo quiero ser parte de ello. Yo reconozco entonces que Jesús vino del Padre. El mundo puede ver milagros también. De hecho, los milagros fueron parte de lo que asombraba a las personas en el primer siglo y que los hacía acercarse al Señor también. Pero si ven milagros y después ven la iglesia desunida, eso los va a desencantar. Entonces los milagros van unidos al milagro de la unidad del cuerpo de Cristo. Si el mundo ve milagros, pero nosotros los convencemos de que Jesús vino de Dios, el milagro más grande tiene que ser la unidad. Esa tiene que ser. Entonces nosotros estamos llamados a ser unidos porque es el deseo de nuestro Salvador. Está registrado en este versículo. La última cosa es que usemos la unidad para mostrar el amor de Dios. Usemos la unidad para mostrar el amor de Dios. La parte final del versículo dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense que yo he leído chorrocientas veces este versículo en mi vida cristiana, pero siempre pensé que cuando dice que los has amado a ellos, era la iglesia, eran los discípulos siempre. Pero si ponemos atención, una simple lectura con inteligencia espiritual, con atención, nos damos cuenta que al final ese ellos ya no es respecto a los discípulos, ya no es respecto a la iglesia, sino es ellos del mundo. Porque dice, para que el mundo experimente dos cosas. Uno, que conozca que tú me enviaste, y dos, que nos has amado a ellos. Así es como debemos entender este versículo. Entonces, el amor de Dios no es solo para su iglesia, es para aquellos que aún no forman parte de su iglesia. Por eso lo que dice Juan 3:16 es universal, porque de tal manera amó Dios a la iglesia. Ya conocen esa nueva versión, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sigue diciendo Juan 3:16. O sea, el amor de Dios es al mundo. La iglesia, claro que es amada por Jesús, pero de una manera mucho más especial, porque ya estamos en Cristo. Pero Él sigue amando al mundo. Y entonces lo que el mundo tiene que ver a través de la iglesia y la unidad de la iglesia es, uno, que Jesús vino de Dios, y dos, que ellos también son amados de Jesús. Y entonces, si ellos sienten que el amor de Jesús los alcanza a ellos, hermanos amados, no hay otra alternativa. Ya solo quedará entonces que la persona que está en el mundo diga, bueno, sí, creo que Jesús vino de Dios, sí creo que Él es mi Salvador, y yo soy pecador, y yo me arrepiento. O simplemente diga, TGP. ¿Saben qué quiere decir TGP? Está bueno pues, pero yo no, ahorita no, gracias, tal vez más adelante. Hay mucha gente así dice, cuando uno le presenta el Evangelio, y si tiene estos elementos al alcance, va a decir, está bueno, tal vez entonces más adelante. Está bonito el asunto. Hay quienes son bien, como decimos nosotros, bien casaqueros, ¿verdad? Y le dan cuento a uno también. ¡Hala, qué excelente usted! Mañana estoy en la iglesia. ¿A qué hora es el culto? Le dicen ahora. Mire, ahorita por la pandemia tenemos uno de 9 a 10 y otro de 11 a 12. A las 9 estoy ahí. Pero no dijo de qué día o de qué mañana. Pero eso ya es asunto de ellos. El asunto de la iglesia es que nosotros demos a conocer que Jesús vino de Dios y que Jesús los ama a ellos. Entonces, solo nos queda hacernos una pregunta. ¿Estamos nosotros viviendo en perfecta unidad como iglesia para que estas dos cosas sucedan en el mundo, hermanos amados? ¿Creen que somos unidos
¿O creen por lo menos que vamos en el proceso de mostrar la unidad perfecta del Señor, tal como el Padre y el Hijo están en unidad perfecta, y que la unidad de ellos afecte nuestra unidad? Porque debo decir, hermanos amados, que hay una unidad a nivel humano. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que son tan amigos, tan amigas, que dicen, nosotros, antes decían, somos uña y carne, decían, porque la uña y la carne no se separan tan fácilmente. Pero ya después empezaron a decir, somos uña y mugre. Eso ya no me convence mucho a mí, porque la mugre se puede meter en la uña y puede estar un tiempo, pero ya sería mucho que usted no se lave las manos y la mugre no salga. Entonces, hay personas que sí son bien unidas a nivel humano, nada más, sin necesidad de ser cristianas. Sin necesidad de ser cristianas. Mire, ayer se coronó campeón de España el Atlético de Madrid. A principio de temporada un evento así, perdonen hermanas que hable de fútbol, perdonen, pero ya ustedes entienden un poco de eso también. Resulta que hay un jugador que se llama Luis Suárez, que jugaba en el Barcelona hasta la temporada anterior, pero en el Barcelona los directivos que estaban en aquel momento pensaron que Luis Suárez, a pesar de que era un buen jugador y eran amigazos con Messi, ya estaba un poco viejo, ya estaba un poco grande, ya no daba la talla para estar en el Barcelona, y dice que lo vendieron, pero lo vendieron a un precio de me lo llevo, ¿verdad? Se lo vendieron al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid ayer se coronó campeón de España con un gol de Luis Suárez. ¿Qué les parece? Y cuando lo entrevistan a Luis Suárez está emocionado, pues está llorando. Y yo pude percibir, hace unos 5 días atrás, o una semana atrás, él se había reunido con Messi. ¿Cómo serán de cuatazos? Que ya no están en el mismo equipo. Y están en diferentes ciudades, uno en Barcelona, otro en España, no sé qué tan distantes estarán esas ciudades allá, yo no conozco, pero imagínense cómo está en San Miguel y Chihuahua y otro aquí en la capital. Se reunieron con sus esposas y sus hijos a comer, hermanos. Y ahora, yo estoy seguro que parte de la emoción de Luis Suárez era porque él tenía su corazón todavía allá en Barcelona, y especialmente en su amigo Messi. Está feliz y es campeón, pero le hubiera gustado más ser campeón al lado de Messi, ya sea que Messi se hubiera venido con él al Atlético o él se hubiera quedado en Barcelona. Ese tipo de amistad, y estoy seguro que estos muchachos van a seguir siendo amigos no sé cuánto tiempo, así se vaya uno para otro país a jugar. Pero eso es a nivel humano. Pero llegan a enfrentarse en algún momento en un campo, y en el campo se les olvida que son amigos, y hemos visto hermanos incluso agarrarse dentro de un campo de fútbol. Entonces la unidad es buenísima, pero no es perfecta en el nivel humano. Pero cuando la unidad de la iglesia está bañada por la unidad divina, y en nosotros solamente nos convertimos en el reflejo de aquella unidad divina, entonces sí tiene que ser perfecto. Ahí no hay tales de que, mi hermano, usted estaba aquí en la iglesia, usted se fue, ahora ni me mire, ni me dirija la palabra. ¿Cuántos hermanos han ido de aquí a nuestra iglesia a los que en ese sentido no tendríamos que dirigirle la palabra? Yo estaría aquí diciendo, hermano, prohibido hablar con fulano de tal. ¡Ay de aquel que yo mire hablando con fulano de tal! Acaba de pasar hermano Miguel Samayo ahí con su bicicleta, y la hermana Gloria así le dice, ya la tengo vista. ¡Qué bonito! Que no importa, se fue para allá, qué bueno, gloria a Dios, allá que Dios lo use, pero podemos seguir estando unidos. Ese es el punto, hermanos. La unidad de la iglesia es perfecta porque no solo depende del corazón humano, sino depende de la intervención divina. Y es así como vamos a lograr que todos crean.
¿Quieren ponerse sobre sus pies un momento? Si deseamos, hermanos amados, que efectivamente se refleje la unidad divina en nosotros, como testimonio al mundo, debemos iniciar una tarea para que todos crean, lo cual vamos a lograr viviendo permanentemente en unidad, a la que debemos añadir que esa unidad es la que dará testimonio al mundo y que Jesucristo vino del Padre para salvación y que mediante esa misma unidad demostremos el amor a las personas que no conocen del Señor. Que nosotros seamos capaces de amar a aquellos que aún están fuera de la iglesia. Tal vez no de la misma manera que nos amamos entre nosotros, pero sí somos reflejos del amor de Dios para ellos. Padre Celestial, ¿cuánta falta hace que nosotros demos lugar a tu intervención, a tu participación en la unidad de la iglesia, para que el mundo crea que tú viniste de Dios, Señor Jesús? Para que el mundo crea, Padre, que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todos crean y se arrepientan y se vuelvan a Jesucristo. Esta es la herramienta más poderosa, independientemente de otras muchas que tú nos puedas dar, Señor, pero esta es la unidad, esta es la herramienta que va a poder doblegar cualquier incredulidad, cualquier duda en el corazón de las gentes acerca de que Jesús es Dios y acerca de que les ama a ellos tanto como ama a su iglesia en este momento. Padre, por favor, ayúdanos a hacer esa congregación que ponga en práctica este consejo divino. Que nosotros, Señor, en medio de nuestras luchas cotidianas, en medio de nuestras enfermedades, en medio de la pandemia, en medio de las luchas económicas, las dificultades en el trabajo, las dificultades en el estudio, en medio de todo aquello que afecta a nuestro diario vivir, Señor, nosotros permanezcamos fieles mostrando unidad como iglesia. Y entonces, Señor, no solo tú vas a obrar grandemente en el mundo, tú vas a obrar en nosotros. Estoy seguro que tú vas a obrar milagros para que unidos a la unidad, los milagros nos sirvan de testimonio, ya no solo de tu amor, sino también de tu poder, Señor. Por eso, ahora mismo pido por los que están enfermos, por los que están quebrantados de salud, para que tú sigas obrando en ellos una completa y una perfecta sanidad, que solo tú lo puedes hacer. Sigo orando por aquellos que están en alguna situación económica comprometida, Señor, para que tú hagas un milagro financiero en sus vidas, como solo tú sabes hacerlo. Que tú intervengas, Señor, en aquellos matrimonios que están enfrentando alguna dificultad, en aquella relación de padres e hijos, Señor, en donde hay algún distanciamiento de corazón. Padre, ayúdanos a ser la iglesia que tú viniste a fundar para tu gloria. Bendice a cada uno y a cada familia por nombre, en el nombre precioso de Jesús. Así oramos. Amén y amén.